Estimados alumnos EAR Chile, en este video veremos una parte de geometría descriptiva, sobre todo referida a la ecuación de la recta. Tenemos aquí los principales conceptos que debemos conocer. La ecuación principal de la recta es y igual mx más n. M se llama pendiente y n se llama el intercepto o coeficiente de posición. Cuando nosotros graficamos una línea recta, esa por ejemplo, una línea es infinita, entonces la inclinación con respecto del eje X, es decir, la inclinación depende de ese ángulo, eso es la pendiente M. Y el coeficiente de posición n es donde la recta intercepta al eje Y. Técnicamente la pendiente se define como la tangente del ángulo, pero nosotros la calcularemos en descriptiva como x2 menos x1 partido por y2 menos y1. Esos corresponden a dos puntos cualesquiera de la recta. Por ejemplo, ese punto puede ser x1 y 1 y ese punto de ahí puede ser x2 y 2. Entonces, con dos puntos yo puedo calcular la pendiente. Recuerden que en el plano cartesiano los puntos tienen dos coordenadas. La primera coordenada corresponde al eje X y la segunda corresponde al eje Y. Además de la ecuación principal tenemos la ecuación general, que una línea recta se puede escribir así: ax más bi más c igual a 0. Tenemos otra forma de calcular la ecuación de una recta con la fórmula de la ecuación de recta que pasa por dos puntos. Es decir, cuando nos dan dos puntos puedo ocupar esta: y menos y1 igual m paréntesis x menos x1. Para calcular la distancia que hay entre dos puntos ocupo esta fórmula. Esta fórmula es necesario comprender que nace de hacer un Pitágoras. Nosotros completamos un triángulo imaginario aquí, rectángulo. Entonces ese cateto sería x1, perdón, y este es x2 de acuerdo a las coordenadas que puse anteriormente, y esta sería y1 y este sería y2. En este caso y2 coincide con n, el coeficiente de posición. Entonces, ¿cuánto mide este lado? x1 menos x2. ¿Por qué? ¿Cuánto mide este lado? Lo mismo que esta línea. ¿Esta línea cuánto mide? y2, y1 menos y2. ¿Por qué? Bueno, y entonces la hipotenusa va a ser hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esto es importante que lo comprendan, que esta fórmula de distancia entre dos puntos corresponde a aplicar el teorema de Pitágoras. Para sacar ese 2, aplico raíz cuadrada y queda hipotenusa igual a raíz cuadrada de todo eso. Ustedes me dirán, pero quedó x1 menos x2 y aquí quedó y1 menos y2 y en la fórmula dice x2 menos x1 y 2 menos y1. Como esto es una resta pero que está elevado al cuadrado, esa diferencia da exactamente lo mismo. Es lo mismo y1 menos x1 menos x2 al cuadrado que x2 menos x1 al cuadrado.
Luego, el punto medio de un trazo es naturalmente que dónde está la mitad de ese trazo. Entonces, el punto medio corresponde a ese punto de ahí, más o menos, y ese punto tiene dos coordenadas. Esa coordenada y esa. Esa coordenada se calcula así: x1 más x2 medios. O sea, s más s dividido en 2. Y esta coordenada de acá, del eje de las ordenadas, se calcula así: s más s dividido en 2. S más s dividido en 2. Es decir, yo necesito conocer dos puntos, los extremos del trazo, para poder encontrar su punto medio. Ahora, existen rectas paralelas, perpendiculares, secantes. ¿Recuerdan ustedes que lo que era una recta paralela? Bueno, vamos a dibujar aquí dos rectas paralelas en el plano cartesiano, así. Entonces observamos que ambas tienen la misma inclinación, porque son paralelas, forman el mismo ángulo con el eje X. Por lo tanto, la tangente del ángulo es la misma para ambos. Es decir, las dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. M1 igual a M2. M1 es, supongamos, la pendiente de la primera recta y M2 es la pendiente de la segunda. Tienen que ser iguales para que sean paralelas. Dos rectas perpendiculares, por ejemplo, una recta perpendicular a esa, era aquella que formaba 90 grados. Es decir, esta recta con esta se anotan así, por ejemplo, llamémosle a esta L1 y a esta la recta L2, L1 perpendicular a L2. Si estas dos rectas son paralelas y una recta es perpendicular a una de ellas, entonces, lógicamente, si las prolongamos, también será perpendicular a la otra recta paralela. ¿Ya? Ahora, para saber si dos rectas son perpendiculares, nosotros multiplicaremos las pendientes de una recta y la otra, y si nos da -1, serán perpendiculares. Ahora, dos rectas secantes son aquellas que se intersectan en algún punto. Es decir, rectas paralelas no pueden ser nunca secantes. En cambio, rectas perpendiculares sí son secantes. Por ejemplo, tenemos esa recta y esa. Este es el punto de intersección. Gráficamente lo determinamos ahí, viendo esa coordenada y esa. Descriptivamente, analíticamente, ¿cómo encontraremos el punto de intersección de dos rectas secantes? Resolviendo el sistema de ecuaciones para la recta L1 y para la recta L2. Para la recta L1 tendrá su propia ecuación principal y la recta L2 tendrá su propia ecuación de recta principal. Para distinguirlas le pondré a esta M1N1 y a esta M2N2. Entonces, para hallar ese punto de intersección, analíticamente nosotros resolveremos ese sistema de ecuaciones. ¿Recuerdan métodos para resolver sistemas de ecuaciones? Teníamos varios. Los principales eran el de sustitución, igualación y el de reducción.
Un método que no nos gustaba mucho, recuerdo, de trabajar para resolver los sistemas de ecuaciones era el método gráfico. ¿Por qué? Porque el método gráfico necesita mucha precisión, es decir, nos conviene trabajar en un papel milimetrado para poder ver exactamente el valor aquí y el valor en el eje X. Por eso el método gráfico no nos gustaba mucho y preferíamos usar cualquiera de los otros. A mí en particular me acomoda mucho el método de reducción. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de esto. A ver cómo nos va. Espero que copien estas fórmulas en su cuaderno. La gracia está en saberlas de memoria, ¿ya? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Dice, encuentre la recta principal, encuentre la ecuación de la recta principal en los siguientes casos. Cuando la pendiente es 1 y pasa por el punto 2, menos 3. Copien ese ejercicio, pongan pausa al video y resuélvanlo. Bueno, podemos ocupar cualquiera de nuestras expresiones que tenemos para ecuaciones de rectas. La principal, la general o la que pasa por 2 puntos. Yo voy a ocupar esta, la que pasa por 2 puntos. Si ustedes han ocupado cualquiera de las otras, da lo mismo. Entonces yo voy a ocupar esa, digo y menos y1 igual m por x menos x1. Este es un punto de la recta, por lo tanto a este yo si quiero le pongo x1 y 1 y luego lo reemplazo aquí. Quedaría y menos 3, m es 1 por x menos 2. Y luego opero matemáticamente, menos con menos da más, 1 por eso es eso, está sumando, pasa restando, y queda la ecuación principal de la recta. Lo interesante de la ecuación principal es que visualmente observamos inmediatamente que su pendiente es positiva. M es lo que acompaña a la X, es un 1 invisible, 1, y N es el término sin X, el coeficiente de posición, menos 5. Eso nos tiene que hacer inmediatamente una idea de cómo será su gráfica. Su gráfica será pendiente positiva hacia allá y corta el eje Y en menos 5. Es decir, pasa así. Esta es la inclinación positiva de una recta. La inclinación negativa de una recta será así. La pendiente negativa. Pendiente 0. ¿Cómo será el gráfico de una recta de pendiente 0? ¿Cómo será el gráfico de una pendiente indeterminada o infinita? Investiguen, pongan pausa al video. Espero que vayan haciendo las solicitudes que estamos pidiendo en estas clases. Bueno, dice el segundo caso, dice hallar la ecuación de la recta principal. En este caso, si me dicen que el coeficiente de posición es 2 y pasa por el punto 3,1, ponga pausa al video e intente resolver esto. En este caso voy a trabajar con la ecuación principal. Entonces decimos lo siguiente: y es igual a mx más n.
recuerden que no es obligatorio trabajar con esta. A lo mejor ustedes trabajaron con esta o con esa. Eso no es relevante. Ya cada persona resuelve estos ejercicios ocupando distintos métodos. Yo voy a hacerlo así. Pero me dijeron que era 2, entonces tenemos que la podemos escribir así. Ahora, el 3 es la componente X y el 1 es la componente Y del punto 3,1. 3,1 es un punto. Hay algunos que se confunden, creen que es 3,1 el número decimal 3,1. No, en esta materia el 3 corresponde al eje X, el 1 corresponde al eje Y. Estamos hablando de ese punto. Bueno, como X puede ser 3 e Y puede ser 1, lo pongo aquí. 1 m por 3 más 2. El 2 está sumando, pasa restando, queda menos 1. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Me he saltado algunos pasos y he encontrado la pendiente. Tengo el coeficiente de posición y tengo la pendiente, es decir, puedo escribir ya la ecuación principal, que es la que me pedían. Igual menos 1/3 x más 2. Espero que les haya dado eso. Vamos a hacer otros ejemplos. Como verán, esta materia va muy sencilla. Tenemos aquí un gráfico. Disculpen el apuro. Quiero hacer lo máximo de ejercicios que pueda en esta clase. Bueno, nos piden calcular la pendiente. Ponga pausa al video y resuélvalo. Aquí tenemos una recta con inclinación negativa porque está hacia acá. Por lo tanto, nuestra pendiente tiene que darnos negativa. Si no nos da negativa en nuestros cálculos, es que algo hemos hecho mal. Voy a ocupar esta expresión para calcular la pendiente. M es igual a x2 menos x1 partido en y2 menos y1. Observen que mi y se parece mucho a la x, por eso yo muchas veces he decidido cambiar mi forma de hacer la y y la pongo así, cosa que sea muy distinta de la x. Eso sí es importante, conservar el orden. Si pongo x2 menos x1, aquí abajo también tengo que poner y2 menos y1. Si hubiera puesto x1 menos x2, aquí abajo tengo que poner y1 menos y2. Bueno, ¿qué eran eso? Las coordenadas de puntos. Tengo esos dos puntos. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto? Ponga pausa al video. Bueno, en X ese punto tiene coordenada 0 y en Y tiene coordenada 3. Ese punto tiene coordenada 4 en X y tiene coordenada 0 en Y. A cualquiera le puedo llamar que es el punto X1 y 1 y a cualquiera le puedo llamar que es el punto X2 y 2. Le voy a poner a este X1 y 1 y a este X2 y 2. Y luego los reemplazo aquí y digo x2 menos x1 y 2 menos y1 y eso queda menos 4/3. Pendiente negativa porque nosotros sospechábamos que era así. Bueno, el ejercicio 3 dice así: sea la ecuación principal y igual 3x menos 7. Hallar ecuación general.
Es muy sencillo encontrar la ecuación general a partir de la ecuación principal. Pongan pausa al video y resuélvanlo. Solamente debemos trasladar todo hacia el mismo lado. Queda menos 3x, si está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando, y aquí estaba la y. Y si pasé todo para acá, solamente cambiando el signo, aquí no quedó nada. Y ya tenemos la ecuación general, en donde el coeficiente a, b y c serían a menos 3, b es el que acompaña a la y, hay un 1 imaginario, y c es 7. Esta ecuación a mí en lo particular no me gusta mucho porque no se ve quién es la pendiente y quién es el coeficiente de posición. En cambio aquí se ve inmediatamente. Pero hay gente que le encanta esta. No sé si le encanta, pero le gusta más. Entonces veamos el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Sea la ecuación general esta, encontrar la ecuación principal. Ponga pausa y hágalo. Sencillamente tenemos que dejarla ahí solita. Entonces procedemos algebraicamente. Se está sumando, pasa restando. Se está sumando, pasa restando. Todo tiene menos. Multipliquemos por menos 1. Menos por menos más, menos por menos más y menos por menos más. La y tiene que quedar solita, por lo tanto el 3 lo paso dividiendo. Y puedo separar. Se dividido en 3 es 2. Y ahí tengo la ecuación principal a partir de la ecuación general. Pendiente 2/3 y coeficiente de posición 2. Bueno, el ejercicio 5. Recta que pasa por 1,2 y menos 3,0. Voy a utilizar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Hagan este ejercicio, pongan pausa al video. Como hemos venido haciendo, lo que estamos intentando hacer es escribir las ecuaciones de las rectas. Entonces ocuparemos esa y menos y1 igual m por x menos x1. ¿Quién va a ser x1? Pongamos a ese x1 y 1 y a este x2 y 2. Eso es arbitrario, lo que yo le asigno ese valor. Entonces ya tendría y1 y x1, pero me falta la pendiente. Para calcular la pendiente ocupamos nuestra fórmula x2 menos x1 partido por y2 menos y1. Reemplazo x2 menos 3 menos x1, 1. Y 2 es 0 menos y1 que es 2. Quedaría menos 4 partido en menos 2 y eso es 2, pendiente positiva, es decir, va a ser con una inclinación hacia allá. Reemplazamos. Ahí, los valores. Ese lo paso para allá y multiplico 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, más 2. Se van y queda igual 2x. Observe que esta recta tiene pendiente 2 y no tiene coeficiente de posición, diremos que es 0.
Por lo tanto es una recta que pasa justamente por aquí y tiene inclinación positiva. ¿Se la imagina? Ejemplo 6. Tenemos distancia entre dos puntos, distancia entre 1,2 y menos 3,0. Yo podría no saberme la fórmula de distancia, sino que podría aplicar Pitágoras. Podría hacer lo siguiente. Este punto está aquí, por ejemplo, 1,2 lo hacemos hacia el lote, porque lo que nos interesa no es eso. Y este punto estará por acá, menos 3, ¿ya? Entonces yo quiero hallar esta distancia entre ese punto y ese. Observen que se forma un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide ese cateto? Mide 2. ¿Y cuánto mide este cateto? Mide 4. Las distancias son positivas. No podría haber dicho que mide menos 4. No. Mide 4. Y luego, para hallar la hipotenusa, aplico Pitágoras. Digo, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y queda 2 por 2, 4, 16. Hipotenusa al cuadrado. Queda 20. Aplico raíz cuadrada y queda raíz de 20. Es decir, la distancia entre estos dos puntos es raíz de 20. O bien yo puedo aplicar la fórmula asignando x1 y 1, x2 y 2 y los ingreso a la fórmula y lo calculo. Háganlo y vean si les da lo mismo. Solo me quedan unos minutos para encontrar el punto medio entre... Si se corta el video no importa, yo sé que ustedes lo harán solitos. Ahí. Entonces, el punto medio dice que tengo que sumar las coordenadas x y dividirla por 2. 1 más menos 3 es menos 2. Menos 2 dividido en 2. Menos 2 dividido en 2 es menos 1. Para hallar la coordenada ahí del punto medio de ese trazo, dice tengo que sumar y 1 con y2. 2 más 0, 2 y dividirlo por 2, 1. Muy sencillo. Si tenemos este trazo 1 con 2, supongamos ahí, y menos 3 con 0 de nuevo aquí, será un trazo así. Y este punto de aquí ha de ser menos 1 con 1, el punto medio. No sé si me alcance para hacer el ejercicio 8. No importa. Si se corta el video, tienen una guía larga de ejercicios para que practiquen. Tienen videos también en material complementario. Hagan su tarea de la semana. Les conviene. Bueno, este ejercicio dice lo siguiente: menos 2x más 5 y es x y es 0,5x menos 1 y es un medio x. Entonces nos dicen cuál de estas rectas son paralelas, cuáles son perpendiculares. Entonces, yo digo que L1 y L3 son paralelas. L1 paralela con L3. ¿Por qué? Y digo, L1 con L4 son perpendiculares. ¿Por qué? Y digo, L3 con L1 es perpendicular también. No puede ser, a ver.
¿Qué dije? L1 con L3 dije que eran paralelas. Nada que ver, mis alumnos. L3 con L4